Buenas noches, jóvenes. Agradeciendo siempre a Dios y agradeciendo contar con su presencia, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a recordar nuevamente un poquito, que sea cargosito. Aquí vamos a tener que las magnitudes eléctricas en un circuito eléctrico van a ser tres: tensión eléctrica, intensidad de corriente y resistencia. Y estas se van a dar siempre, ya sea en circuito eléctrico cuya fuente puede ser de corriente continua o de corriente alterna. Aquí vemos un circuito de corriente continua, el cual nuestra fuente o generador es una pila, ¿no? A través de los conductores van a fluir los electrones para que pueda encender la carga que tiene una resistencia. Igualmente, en el circuito de corriente alterna vamos a tener la fuente, en este caso es un toma corriente, valga la redundancia. Tenemos los conductores y tenemos la carga, que es el foco o el elemento resistor, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo se llaman estos instrumentos que aparecen en pantalla, jóvenes, que sirve para comprobar las magnitudes eléctricas en un circuito. A ver, ¿quién de todos los presentes me puede decir cómo se llaman estos instrumentos? Uno es pinza amperimétrica y la otra es el voltímetro, profe. Correcto, ¿no? La pinza amperimétrica y el multitester o multímetro. ¿Y en qué se diferencia uno del otro? ¿Quién me puede decir en qué se diferencia? A ver, Manuel. Profe. Sobre la forma como se mide. Bueno. A ver, Manuel. Ya. La diferencia es que el voltímetro se mide el voltaje, si la pinza perimétrica se puede medir corriente. Ya, ¿qué más? A ver, Giuseppe, querías participar, nos hablaste algo cortito. ¿En qué se diferencian del uno al otro? Sobre su forma de cómo medir la electricidad, la radio, la intensidad, así. Ya. Profesor, la diferencia es que la pinza amperimétrica creo que puede medir mayor voltaje, ¿no? De la corriente alterna, o sea, más intensidad de voltaje. Ya. Mira, la gran diferencia entre uno y otro es que con la pinza nosotros podemos medir gran cantidad de amperaje. Esta tenaza me permite poner alrededor del conductor. Yo voy a poder medir amperajes altos. Les dije, ¿no? 20 amperios, 200 amperios, 400 amperios. En cambio, un multitester, yo voy a medir pequeños amperajes, ¿no? O puedo medir hasta 1 amperio. Pero la diferencia que con el multitester, cuando yo mida corriente, voy a tener que abrir mi circuito. Por ejemplo, yo le puedo dibujar aquí un circuito, ¿no? Mediante simbología. Por ejemplo, este es el símbolo de una pila. Vamos a tener los conductores, vamos a tener el símbolo más y el símbolo menos. Vamos a tener el conductor y vamos a tener un foquito que va a ser nuestro elemento receptor. Y vamos a tener el otro cable. Entonces, yo quiero comprobar la corriente que está consumiendo este foco cuando se enciende, porque cuando se enciende va a haber un flujo de electrones. Yo quiero comprobar cuánto es la intensidad. Lo puedo hacer con mi amperímetro
¿no? Pero el amperímetro que tengo en la pinza amperimétrica o el amperímetro de mi multitester. La diferencia es, por ejemplo, lo primero que yo tengo que utilizar es mi amperímetro para corriente continua. Y debe de tener esta simbología, que es amperímetro para corriente continua, ¿no? Entonces, lo primero, si yo voy a utilizar la pinza, lo único que hago es colocar las tenazas, ¿no? Mi pinza va a tener unas tenazas y esas tenazas la coloco alrededor del cable. ¿Estamos? Y ahí voy a medir la intensidad de corriente. Va a haber una inducción magnética en la tenaza de la pinza y me va a arrojar la medida sin necesidad de abrir el cable. Pero si yo uso mi multitester, utilizo mi multitester va a tener dos puntas, una punta negra y una punta roja, para medir amperaje en corriente continua. Entonces, ¿qué debo de hacer? Mi instrumento, mi amperímetro, yo tengo que abrir el circuito, o sea, partir el cable y cerrarlo con las puntas del instrumento. Miren, tengo acá mi amperímetro y mi amperímetro va a tener una punta roja y una punta negra. Y entonces, ¿en qué sentido o en cuál de estos dos cables que ustedes aprecian aquí voy a colocar la punta roja? Pues la punta roja, que es la punta positiva, debe de estar conectado al positivo de la fuente, en este caso la pila, ¿no? Coloco el positivo de la fuente, que es la punta roja, más, y la punta negativa va a ir al negativo de la fuente. Así debo de conectar mi amperímetro que trae mi multitester. Esa es la diferencia, ¿no? En cuanto al voltímetro, los dos tienen punta de medición, ¿no? Aparte de que el multitester va a presentar otros dispositivos que ya son de uso electrónico, ¿no? Si nos ponemos a hablar de las diferencias, van a haber grandes diferencias. ¿Me dejo entender, jóvenes? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Sergio. Sí, profe, está claro. ¿No? Esa es la diferencia más importante. Miren, ustedes, nosotros como electricistas, podemos utilizar, si esto lo transportamos a la corriente alterna, por ejemplo, yo tengo mi corriente alterna, ¿no? Acá le voy a poner mi onda senoidal. Mi instrumento, mi amperímetro, ya no va a necesitar de las puntas de un orden, ¿no? Ya mi amperímetro va a variar y va a ser pues mi amperímetro de corriente alterna. La onda senoidal va a cambiar así por el gusanito. Pero cuando hablamos del multitester, yo quiero medir la corriente, el amperaje, quiero saber el amperaje que llega a este foco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí yo voy a abrir el circuito primero y coloco las puntas cerrando el circuito. Y me va a dar el instrumento la lectura, ¿no? Ya que es un amperímetro de corriente alterna. Esto es cuando utilicemos el multitester. ¿Estamos, muchachos? Pero también cuando utilicemos la pinza, no necesitamos de abrir el circuito. El circuito está cerrado y solamente ponemos las tenazas, ¿no?, alrededor del cable, como lo hicimos en la parte demostrativa la clase pasada, y nos da la lectura.
Ahora, nosotros como electricistas no vamos a abrir o no vamos a cortar un cable. Necesitamos comprobar la corriente que está circulando por el conductor, pues utilizando la pinza, ¿no? Vamos a utilizar la pinza, no debemos de cortar el cable para no tener problemas. Y además resulta un poco peligroso, ¿no? Ya que se está trabajando más de 300 miliamperios, ¿no? Bien, recordando el multitester, ya sabemos que es la unión de dos palabras latinas, multi, que significa muchos, varios, y tester, instrumentos. Multitester significa varios o muchos instrumentos, ¿no? Recuerden que cuando hablamos del multitester, hablamos del ohmímetro. Aquí la parte azul tenemos los rangos, también tenemos el voltímetro de corriente continua, el voltímetro de corriente alterna de color verde, el amperímetro de corriente alterna, que es de color lila, y el amperímetro de corriente continua de color rojo, ¿no? Ahora, hoy en día se utiliza bastante los instrumentos digitales. ¿Y por qué se dice digitales? Porque son o tienen dígitos, nos dan la lectura en dígitos y es una lectura más precisa. Y recordarles también que en la parte inferior del instrumento van a aparecer las palabras común, la V con la omega y otros agujeros más. Pues en el agujero donde dice común va a ir la punta negra del instrumento y la punta roja va a variar según cómo queramos utilizar el instrumento, ¿no? Igualito tenemos en la pinza voltamperimétrica. Aquí tenemos una pinza básica que también la vimos ayer. En la pinza voltamperimétrica más va a predominar la intensidad de corriente. En alterna también vamos a tener amperímetro en corriente continua, ¿no? Vamos a tener tensión en corriente alterna, en este caso 450 voltios, y tensión en corriente continua, que es 600 voltios. Va a tener su pitito que nos indica para la prueba de continuidad y va a tener su ohmímetro, cosa que es muy diferente al multitester, porque el multitester va a tener otros instrumentos, ya sean y que son de uso electrónico. Ahora, hay pinzas más completas que también me permiten medir temperatura de los cables, me permiten medir la frecuencia de nuestra corriente, ¿no? Tal como vimos en el video de la clase pasada. También vamos a tener, jóvenes, también vamos a tener que, hay que recordar, muchachos, la terminología, ¿no? La A, y encima de la A puede ir una línea continua o una línea entrecortada, que significa amperímetro para corriente continua, o puede ir una onda senoidal y significa amperímetro para corriente alterna. La V, y encima o debajo también puede ir la línea horizontal continua o entrecortada, que significa voltímetro para corriente continua, y tenemos la V con la onda senoidal, que significa voltímetro para corriente alterna. Y tenemos el ohmímetro, joven, ¿no? Vamos a tener aquí su selección, pero ¿cómo puedo comprobar la tensión en un tomacorriente? ¿Cuál será el procedimiento, jóvenes,
para utilizar mi voltímetro. El día de hoy, jóvenes, vamos a ver la actividad número 12, que es el voltímetro, y el propósito de la clase es conocer el uso de voltímetro para comprobar la tensión en diversos circuitos eléctricos. Recordando, muchachos, ¿cuál es la unidad de medida de la tensión eléctrica? A ver quién me puede decir. ¿Cuál era la medida de la tensión eléctrica? Hola, buenas noches, el voltio. El voltio. Su instrumento de medición. Muy bien, Elizabeth, voltio. El instrumento de medición se va a llamar voltímetro. Su símbolo es la V y este se conecta en paralelo al elemento a medir, ¿no? Y la clase pasada vimos, pues, que la unidad de medida de la siguiente magnitud, que era la intensidad de corriente, era el amperio. El instrumento de medición era el amperímetro, el símbolo era la A, y este se conectaba en serie al elemento a medir, porque este es un instrumento que tiene dos puntas, pero también es válido para la pinza amperimétrica, ¿no? Luego vamos a tener la resistencia eléctrica. El instrumento va a ser el ohmímetro. Su simbología es la letra omega encerrada en un círculo, y se va a utilizar, o lo vamos a utilizar en paralelo al elemento a medir sin corriente, joven. Ahora vamos a ver un videíto de cómo se utiliza el voltímetro en la pinza amperimétrica. Bienvenidos una vez más a mi canal Rangers Electric. Hoy les voy a enseñar de forma fácil y sencilla cómo medir el voltaje en corriente alterna y en corriente continua. Para ello cuento con una pinza amperimétrica marca Unité UT204 Plus. El primer paso para realizar la medida es inspección del equipo. Tu equipo tiene que estar en buenas condiciones. El aislamiento tiene que estar óptimo antes de utilizarlo, ya que puede ocasionarte un choque eléctrico o algún accidente. También tienes que inspeccionar el cable de prueba, que no esté pelado y que esté en buenas condiciones. Después de haber hecho toda la inspección, si quieres medir voltaje con una pinza amperimétrica, tienes que ir al rango de voltaje. La mayoría de pinzas amperimétricas tienen un interruptor giratorio de tipo circular, de tipo horizontal o de tipo vertical. En este caso, este interruptor es giratorio. Tú puedes cambiar el rango a donde quieras. En este caso vamos a poner en voltaje. Como podemos observar en la pantalla, está en rango de voltaje AC automático. Pero nosotros vamos a comenzar midiendo voltaje DC. Entonces tenemos que seleccionar al voltaje de corriente continua. Presionamos el botón Select y ya nos dice que está en DC y puede medir desde el orden de los milivoltios. Utilizamos los cables de prueba. En corriente continua sí tenemos que respetar la polaridad. Hay positivo y negativo. La pinza es bastante sensible, ya me está detectando los milivoltios, pero eso no quiere decir que exista tensión. Vamos a realizar la medida a esta pila alcalina. En este caso, colocamos de esta manera y nos dice que la pila tiene un voltaje de 1.6 voltios. El voltaje nominal o el voltaje permitido para estas pilas son de 1.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pila está cargada. Esta pila es bastante nueva, por eso tiene ese voltaje. ¿Y qué pasa si me equivoco y lo coloco positivo con negativo y negativo con positivo? A ver, vamos a probar. Si nos equivocamos, pues no pasa nada, simplemente que nos da el mismo valor pero con un signo diferente. Si se dan cuenta, ahí te dice que hay menos 1.602 voltios. Bueno, es bastante fácil medir la tensión y siempre se hace en paralelo, ya sea en voltaje de corriente continua o de corriente alterna. Puedes realizar mediciones de voltaje en DC como de baterías de computadoras, cargadores de celulares, cargadores de laptops. ¿Y qué pasaría si es que me equivoco y lo pongo AC y realizo la medida a una fuente de corriente continua?
pueden observar ahí, pues es como que me marcaría 0. El equipo no se avería, no se malogra y simplemente no lo lee. Ahora pasemos a medir la tensión en corriente alterna. Bueno, aquí tenemos un tomacorriente de vivienda en el que vamos a realizar la medición de voltaje en corriente alterna. Bueno, van a perdonar, mis guantes no son aislados, no cumplen con las normas, son unos guantes mecánicos. Para realizar una medición efectiva, recuerden que tiene que estar en el rango de voltaje y en AC. Si no, con el seleccionador puedes cambiarlo. A ver, vamos. Conectas las dos puntas de prueba y conectas al tomacorriente. En este caso nos dice que son 221.5 voltios. ¿Y qué pasa si me equivoco de polaridad? Pues valga la redundancia, en corriente alterna no existe polaridad. La línea que es positiva cambia a negativa y la negativa cambia a positiva en un ciclo de 60 veces por segundo. Por eso nosotros tenemos en nuestra red 60 Hz. En el caso de este tomacorriente, aquí la concesionaria nos hace llegar 220 voltios y la norma nos indica que la caída de tensión máxima de entrega es del 5%, 221.4 voltios. En este caso estamos muy bien. No hay caída de tensión porque nuestra tensión nominal es 220 voltios. ¿Y qué pasaría si es que me equivoco y le pongo en corriente en DC y me pongo a medir corriente alterna? Pareciera que el equipo no responde y está en constante cambio. Pues no hagan mucho esto porque corre el riesgo que se descalibre el equipo. Otra bondad que nos da esta pinza amperimétrica es que puede medir frecuencia. Presionamos y nos dice que nuestro sistema tiene 60.05 Hz. Entonces está muy bien. Las medidas son más exactas porque esta pinza amperimétrica es de medición True RMS. Bueno, como pueden observar, aquí sí se puede medir la frecuencia. En cambio, en la corriente continua no se puede medir frecuencia porque simplemente no tiene frecuencia. Bueno, espero que les haya servido este tutorial bastante fácil y sencillo para que puedan realizar la medida de voltaje en corriente continua o corriente alterna. Bueno, muchas gracias, espero que les haya ayudado este video. Denle like, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bien muchachos, como ustedes vieron en el video, pues ya sea un multitester o ya sea la pinza amperimétrica, estos van a tener dos puntas, ¿no? Una punta roja y una punta negra. En los multitester, pues lo mismo, ¿no? Aquí vemos que estamos midiendo la tensión eléctrica en una pila. Miren, observen ustedes la pila y debemos de respetar la polaridad, ¿no? La punta negra, vean aquí donde está el común del instrumento, esta es la punta negra, va a ir conectado ¿a dónde? Al negativo de la pila, al potito. Y la punta roja, miren muchachos, recuerden que va a haber una V y un omega. Significa que aquí vamos a colocar la punta roja, no le estoy encerrando con un círculo, y la punta roja lo debemos de conectar a la punta positiva de la pila. Y la lectura nos va a dar pues un valor positivo. Si es que nos da o nos sale una franja, una rayita negativa, una rayita negra, significa que hemos colocado por error mal las puntas del instrumento en nuestra pila o batería, ¿no? Eso debemos de respetar. Esa es la gran ventaja de los instrumentos digitales. Cuando hablábamos de instrumentos, anteriormente teníamos los instrumentos analógicos que consistían en una hoja sobre un hierro móvil. Esta pues flexionaba hacia el cero, golpeándolo, y podía descalibrar el instrumento. Aquí vemos otra medición, miren, también podemos medir la carga. Carga significa el foco, ¿no? ¿Cuánto es
la tensión que está llegando o nos está entregando esta pila al foco, ¿no? También la podemos medir respetando la polaridad. En el caso de corriente continua, siempre la punta positiva va a ir en el cable que va hacia el positivo de la fuente y la punta negativa hacia el cable que va al negativo de la fuente. Aquí tenemos otra medida de la tensión. Con un voltímetro podemos medir o comprobar la tensión de una batería. En este caso nos dice 12,32 voltios en la figura del lado izquierdo, y también podemos medir la tensión de un foco, ¿no? En el caso de la medición de la tensión, nosotros podemos medir el generador, podemos medir la carga, ¿no? O solamente el generador, pues sin tener ninguna carga podemos comprobar cuánto es la tensión. Pero aquí no podemos, por ejemplo, no podemos saber cuál es el amperaje de una batería si es que no le ponemos una carga, no un foquito. Perdón. Aquí también tenemos la forma de conexión del voltímetro, siempre va a ir en paralelo, ¿no?, a la carga o al elemento a medir. Aquí tenemos también la medición de la tensión en un circuito de corriente alterna. Tenemos un multitester. Recuerden, es muy importante el conocer la simbología de la corriente, pues para este caso vamos a utilizar nuestro voltímetro de corriente alterna, porque lo vamos a comprobar la tensión en un tomacorriente, ¿no?, y poner el rango indicado. En este caso este instrumento me dice 200 voltios en corriente alterna y 600 es el rango o el fondo de escala que puede medir este instrumento. Entonces nosotros, por la experiencia que tenemos, sabemos que todos nuestros artefactos en casa funcionan a 220. ¿Qué pasa si yo pongo mi perilla selectora en 200 voltios alternos? Pues corro el riesgo de malograr mi instrumento y echarlo a perder. Entonces siempre es colocarlo en un rango superior, en este caso 600 voltios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien, vamos a demostrar ahora cómo medimos la tensión, cómo comprobamos la tensión. Voy a separar un ratito mi teclado. Aquí tengo mi pinza, tengo mi multitester, tengo un par de pilas, una batería, y también tengo mi fuente de corriente alterna. ¿Estamos, muchachos? ¿Se aprecia? ¿No se aprecia? Sí, está bien, profesor. Muy bien, Fran, gracias. Entonces, tengo lo siguiente, muchachos. Un ratito. Lo fijo a mi pantalla. Un ratito. Miren, aquí yo tengo mi pinza amperimétrica, ¿no? Yo voy a tener una de las grandes ventajas, es de que mi pinza me va a permitir medir voltaje en corriente alterna, voltaje en corriente continua. Voy a tener mis perillas selectoras, ¿no? Voy a tener mis puntas
Voy a tener acá el común, donde voy a insertar la punta negra, y aquí en este otro agujero donde dice V y una campanita de continuidad, tengo aquí el símbolo de un diodo y el ohmímetro. Esto me va a servir, o voy a colocar aquí la punta roja. Ya voy a colocar la punta roja. ¿Por qué? Porque la punta roja me va a servir tanto con la punta negra para comprobar voltaje, ohmiaje y medir continuidad. Entonces voy a colocar mis puntas de prueba. Inserto en el instrumento la punta negra en común y inserto la punta roja. Entonces voy a tener mis puntas de prueba y voy a comprobar cuánto de voltaje o tensión eléctrica tiene esta batería. Entonces, ¿en qué tipo de instrumento debo de ponerlo? Para comprobar la tensión ya sabemos que es voltaje. ¿Qué tipo de voltaje me da esta pila? ¿Un voltaje alterno o continuo? Continuo, profesor. Continuo. Entonces lo debo de poner aquí, ¿no? En voltaje para corriente continua. Una vez que lo he puesto, miren, en mi instrumento, en la pantalla, no sé si lo aprecian, aparece la letra DC, que es Diren Corren, corriente directa. ¿Se aprecia, jóvenes? Sí, profesor. Se aprecia, ¿no es cierto? Y aparece en la parte superior la palabra auto. Automáticamente va a salir la lectura. Ahora, va a aparecer varios números aquí, porque el instrumento es muy sensible, ¿ya? Ahora, yo agarro mis puntas y no sé cuál es positivo y negativo, pero en realidad todas estas baterías traen marcado aquí es positivo y aquí es negativo, y las pongo así sin saber y me da una lectura. Miren cuánto marcó. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir cuánto marca el instrumento? 74.2. 74. A ver, lo acerco más. 74.2, 74.1, profesor. 74. 7.40. 7.4, profe. 7.4. Lo voy a detener. 7.40. Miren, yo quiero Disculpe, profesor, no veo, como lo estoy viendo por mi celular, no veo el punto. Ya, muy bien. Yo voy a detener la pantalla y para eso aprieto la tecla Hold y se detiene. Saco las puntas y se detuvo la lectura aquí en mi pantalla. Miren, 7.43 o 7.40, pero apareció el signo negativo. Miren, estuve midiendo mal. Mis puntas estaban mal conectadas. ¿Estamos, muchachos? Mis puntas estaban mal conectadas. Voy a retirarlo y vuelvo a poner, ¿no? Miren, lo voy a poner igual, menos 7.42, porque mis puntas están erradas. ¿Qué significa? Que yo debo de cambiar para que me dé un valor positivo. Miren, ve, ahora cambié las puntas y sale 7.43. Ya no aparece el signo menos. ¿Se aprecia, muchachos? Sí, profesor. Sí. ¿No? Entonces, ahí yo estoy midiendo o estoy colocando correctamente las puntas. ¿Estamos? Ahora, esta batería es de 9 voltios, pero me marca 7.41. ¿Qué significa? Que esta batería está cargada o está un poco descargada. ¿Qué dicen ustedes? Está poco descargada, profesor. Está descargada, ¿no? Está descargada, pero todavía funciona, tiene algo de carga. Ahora, voy a comprobar yo el voltaje de esta pila. Como le decía, la punta negra va en el potito de la pila, ¿no? Va en el potito, y la punta roja
en el positivo. ¿Y cuánto nos da la lectura? ¿Ven ustedes ahí en el instrumento? ¿Se aprecia? ¿O es difícil para acercarlo más a la pantalla? A la cámara. No se aprecia, profesor. Ya, lo voy a acercar más. ¿Se aprecia? Ahí está. 1.643, ¿no? Y he puesto correctamente, miren, las puntas, porque no me sale el signo negativo, ¿no es cierto? Yo quiero congelarlo, aprieto la tecla Hold. Miren, voy a sacar las puntas de mi pila y sigue congelada la lectura en mi pinza, ¿no? Sigue congelada. Y recuerden, estoy utilizando mi voltímetro DC y aparece la V, ¿no? El resultado de la lectura significa que yo tengo 1.64 voltios. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿No? Ahora, si yo pongo mis puntas al revés, la punta positiva la pongo aquí en el potito de la pila, perdón, la punta positiva en el potito de la pila, nosotros sabemos que el potito de la pila es el negativo, y la punta negra del instrumento en el positivo de la pila me va a marcar una lectura negativa. ¿Estamos, muchachos? Ahora, así como mi pinza, en lo que es mi multitester, voy a utilizar mi multitester. Aquí tengo mi multitester. Yo voy a tener mi multitester. Mi multitester va a tener, pues también trae su punta negra y su punta roja. La negra siempre va a ir en común, en la palabra donde dice común, ¿no? Insertamos. Y la punta roja, como yo voy a utilizar el voltímetro del instrumento, pues la tengo que insertar en el orificio donde está marcado la V, ¿no? Y el omega, y al costadito dice miliamperios. Lo inserto acá y voy a utilizar mi voltímetro de corriente continua. Entonces, como yo sé que una pila o una batería no pasan de 10 voltios, la escala que voy a utilizar es 20. ¿Qué significa? Que yo puedo medir de 0 a 20 voltios. Esta de acá abajo es 2000 milivoltios. Es muy pequeña, es menos de la unidad. Entonces, igualito, tengo mis puntas, ¿no? Voy a medir mi batería, voy a colocar las puntas en mi batería. La punta roja la coloco aquí, la punta negra acá. ¿Y cuánto me dio? 7 puntos, perdón, me dio 7.0304, ¿no? Oscila. ¿Por qué oscila, muchachos? Por la sensibilidad del instrumento. No es un instrumento muy sensible, pero nos ayuda, ¿no? Aquí yo tengo 7.0504 voltios. Ahora, si yo invierto, miren, voy a invertir las puntas en mi batería y aparece, ¿qué cosa? ¿Qué signo aparece? El signo Negativo. negativo. Eso me está indicando que estoy colocando mal las puntas, ¿no? Y es lo mismo, la forma de utilización del amperímetro, de la pinza amperimétrica, cuando hablamos de voltímetro, con un multitester, el voltímetro de un multitester es la misma. Vamos a utilizar las puntas. En este caso estamos utilizando el voltímetro
para corriente continua. Ahora voy a verificar o comprobar la tensión de esta pila. Miren, menos 1.65. Yo he puesto la punta negativa del instrumento en el polo positivo de la pila y me va a marcar o me está marcando el valor, no el voltaje de la pila, pero con el signo negativo. Eso significa que está colocada las puntas mal. Voy a voltear la pila y voy a poner en la parte del potito de la pila la punta negativa y mido. Me va a dar 1.62 y ya no aparece el signo negativo. ¿Estamos, jóvenes, hasta ahí? ¿No? He comprobado aquí la tensión, he medido la tensión de una pila o una batería, no en corriente continua. Ahora, vamos a tener el caso de la corriente alterna. Ahora, yo tengo aquí un tomacorriente, ¿no es cierto? Y yo voy a comprobar con mi multitester, con mi voltímetro que tiene el multitester, la tensión que está llegando a este tomacorriente. Entonces, para eso mi instrumento debe de estar en voltímetro para corriente continua o lo debo de cambiar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Debería de estar acá, voltímetro para corriente continua, o lo debo de cambiar? Cambiarlo, profe. Sí, alterna. para alterna, profesor. Lo debo de cambiar en alterna. Ahora, mi instrumento tiene un rango de una escala de 200 y de 750 voltios. ¿En cuál lo debo de poner? ¿En cuál lo debo de poner, muchachos? Profe, disculpe, ¿es para medir el tomacorriente? Es para medir el voltaje en el tomacorriente. En 600, profe. En 600, muy bien. Más de 220 voltios. Correcto, ¿no? Correcto, correcto. Lo debo de poner, en este caso mi instrumento tiene 750 en alternos, lo debo de poner en 750. Y lo único que hago es insertar con mucho cuidado las puntas en los alvéolos de mi tomacorriente, ¿no? Y a ver, se mueve porque lo estoy, se aprecia ahí en la pantalla. A ver, un poquito lo voy a... Ahí aprecian ustedes el voltaje que está llegando a este tomacorriente. 205, profesor. 205, 206 voltios, ¿no? Ese es el voltaje que tengo en estos momentos en casa por la gran caída de tensión. Y también podemos decir de que a veces presenta alguna falla en el instrumento. Como ya les dije, este instrumento me costó pues algo de 20 soles, ¿no? No es muy preciso, pero sirve. Ahora lo voy a comprobar con mi pinza, ¿no? Mi pinza, y voy a utilizar mi voltímetro para corriente. Tenemos corriente continua. Voy a utilizar el voltímetro para corriente alterna. Ahora, cuando yo pongo en la perilla selectora, aparece en la parte inferior AC, que significa corriente alterna, y el resultado se va a dar en voltios. Aprecian, muchachos, se ve, ¿no? No aparece en Sí, profesor. Entonces ponemos nuestro instrumento. Quisiera, a ver, lo voy a acercar un poquito más. Ahí se aprecia, ¿no? Se aprecia más.
Sí, profesor. Ahora, fijen, lo que tienen PC, lo que tienen celular, pueden fijar su pantalla. Entonces voy a colocar las puntas en los alvéolos de mi tomacorriente con mucho cuidado. Y tengo que me da 202 voltios. ¿Ven ustedes? Entonces sí tengo caída de tensión, no me está llegando los 220, ¿no? Tengo 202 voltios, 202, 203, ¿no? ¿Se aprecia, muchachos? ¿Y a qué se debe esa caída de tensión? Mira, la caída de tensión se debe a que yo, mi casa no está a puerta de calle, no está más o menos, hablemos del medidor, los cables alimentadores hasta mi vivienda más o menos son un promedio de 20 metros. Y dos, de que en la noche tiende a haber mayor caída de tensión, ¿no? Tiende a haber caída, ¿no? Ahorita es hora punta. Aquí en mi casa no solamente yo estoy dictando clases, sino está mi hija estudiando, mi hijo está trabajando aquí virtualmente, aparte mi señora un poco que está cocinando y los vecinos, pues todo el mundo hace uso de la tensión eléctrica. Si ustedes comprueban, a esta hora la tensión tiende un poco a caer, ¿no? Y si lo comprueban al mediodía, pues van a darse cuenta de que tienen pues los 220 voltios o inclusive más, ¿no? ¿Alguna pregunta más hasta aquí, muchachos? Profesor, buenas noches. O sea, la tensión se debe a, la baja tensión se debe a la distancia y al uso continuo de la electricidad. Mira, la baja tensión se debe a la distancia y a la sección de los conductores eléctricos. Siempre hay una caída permitida, ¿no? Por lo menos de un 5% de pérdida. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes 220 voltios, te entrega la empresa eléctrica y en tu domicilio puede llegar un 5% menos, ¿no? Ahora, aparte de que vas a tener unas caídas permitidas en los diferentes circuitos, en diferentes puntos, que esto pueden variar entre un 10% y un 5%. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Profe, si en un caso yo quisiera que llegue a mis 220, tendría que cambiar todo el cableado, me imagino, o tengo que poner un transformador. Según el caso, porque tú tendrías que comprobar primero la tensión que tienes en el medidor, cuánto te está dando la empresa eléctrica. Si está llegando 220 y en tu casa llega 210, son 10 voltios de pérdida que es permitido. Ahora, si la empresa eléctrica en tu medidor te entrega 220, que lo compruebas con el instrumento, y en tu vivienda, en tu tablero principal, está llegando 180, una de las causas puede ser el cable, ¿no? O puede ser también el ajuste del conductor eléctrico con los alvéolos de la llave térmica. Puede ser que estén flojos, y si no es eso, pues es que no estás usando el cable apropiado. Me refiero al cable apropiado cuando hay mucha distancia, hablamos de 30, 40 metros de distancia, ya hay una pérdida, porque todo conductor eléctrico tiene una resistencia, ¿no? Y para
bajar esa resistencia del conductor, deberíamos de utilizar un cable más grueso. ¿Qué quiere decir? Que cuando más grueso son los cables, yo voy a tener una mejor tensión, ¿no? Y de igual forma una mejor intensidad de corriente. No va a haber pérdida. Voy a disminuir las pérdidas. ¿Alguna preguntita más, muchachos? Sí, profesor. Sí, Fran, adelante. Dígame, cuando se hace, disculpe la ignorancia, cuando se hace la medición con el voltímetro en corriente alterna, ¿le tiene que estar con electricidad o así bajado la palanca? No, aquí electricidad, yo lo estoy probando con electricidad. Inclusive, yo puedo, me olvidaba, muchachos, por ejemplo, yo voy a conectar mi foquito. Voy a medir, esto, cuando ustedes ya estén en la cancha, tenemos un circuito eléctrico, lo voy a enchufar, se prendió mi foco, ¿no es cierto? Ahí se ve. Y estos, sí, profesor, a veces le van a decir, a ver, de repente un técnico o un ingeniero te va a decir, Fran, mídete la caída de tensión del foco. Caída de tensión. Quiero saber cuánto es la caída de tensión en este foco. Entonces, cuando te hablan de caída de tensión, significa que tú con el instrumento, cuando te dicen mídete la caída de tensión, tú con el instrumento ya sabes que este foco funciona con qué tipo de corriente. ¿Continua o alterna? Alterna, profesor. Alterna. Entonces, mídete la caída de tensión. Tensión significa que vas a utilizar el voltímetro para corriente alterna. Pones voltímetro para corriente alterna, ¿no? Automáticamente va a salir la palabra auto, y con mucho cuidado, eso sí, con mucho cuidado, muchachos, voy a poner el instrumento en este lado, ¿ya? Para que se aprecie mejor. No, mucha luz, mucho reflejo, mejor estaba acá. ¿Ya? Con mucho cuidado debemos de poner las puntas. Agarro mi soquete, lo volteo, o si no, solamente aquí en el triple A, en mi mesa de práctica, coloco mis dos puntas con mucho cuidado en los terminales del foco, y me da, miren, cuánto es el voltaje. Ese es el voltaje que le está llegando al foco. ¿Cuánto le llega? 202, profesor. 202 voltios, ¿no? Yo congelo mi pantalla. 202 voltios. Esa es la caída de tensión o el voltaje que le está llegando a este foco. También conocido como caída de tensión, muchachos. ¿Estamos? ¿No? Ya ustedes saben de que yo aquí tengo un circuito eléctrico. Tengo la carga, tengo los conductores, y aquí tengo mi fuente. Mi fuente es el tomacorriente. Entonces yo puedo medir la tensión aquí en el tomacorriente, y puedo medir la tensión que le está llegando al foco. ¿Estamos? O la tensión que le llega a la carga. ¿Estamos ahí, muchachos? Sí, profesor. Okay. Profesor. Sí, adelante. Te escuchamos. ¿Alguna preguntita más? Más que una pregunta, profesor, debe ser bien interesante el tipo de circuito que tiene un voltímetro adentro, ¿no? Para que no suceda un cortocircuito cuando utilizamos la corriente alterna. Ah, no, mira, cada uno de los instrumentos, su circuito es diferente. Tienen una resistencia Joule de alto valor. El voltímetro yo lo puedo conectar en paralelo, en serie, y no va a pasar nada, es más resistente, ¿no? Ya sea el voltímetro en alterna o en continuo. Pero no es el caso del amperímetro. El amperímetro sí
El amperímetro especialmente que viene en los multitester, yo para utilizar el amperímetro tengo que utilizar estas dos puntas. Entonces, si yo hago una mala medición, o sea, conecto el amperímetro en paralelo, o sea, lo conecto así como he conectado el voltímetro en paralelo, malogro mi instrumento, explota, vuela, ¿no? Por eso que hoy en día los electricistas no utilizamos el multímetro para medir intensidad de corriente, sino utilizamos la pinza y utilizamos la tenaza, como lo vimos en el caso de ayer, ¿no? Agarramos un cable y nos da la lectura aquí abajo. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Alguna preguntita, alguna duda? Por favor, hablen. ¿Qué dice Fran Vicente? ¿Qué dice Giuseppe? ¿Qué dice Jessica? ¿Qué dice Juan Carlos? ¿O todo está claro? ¿Todo está claro, muchachos? Bueno, sí, profesor, de mi parte está claro. Muy bien. Profesor, disculpe, Sí. de la pinza, el cable tiene que solo pasar la pinza o con o sea, pasar el agujero que se nota ahí, Ya, mira, este fue de la o clase- tiene que presionar, disculpe. No. Para utilizar el amperímetro voy a encender mi foco. Ya utilizamos el voltímetro. El amperímetro no vamos a necesitar las puntas. Entonces, vamos a utilizar, perdón, voy a desconectar el foco porque refleja mucho. Vamos a utilizar, repitiendo la clase pasada, como tenemos corriente alterna, aquí mi pinza va a tener un fondo de escala de 600 amperios. Miren ustedes, 600 amperios, 200 amperios y 20 amperios. En este caso, como es un foco pequeño, yo lo voy a poner en 20 amperios. Y lo que tengo que hacer es que la tenaza de mi pinza tiene que pasar, tiene que estar al medio del cable. ¿Se aprecia? ¿No? O simplemente pasar. Aquí me está marcando 0. Pero si yo lo energizo, miren, ¿cuánto me marca? ¿Cuánto me marca? 0.16 0.16. ¿Qué cosa? amperios. Amperios, porque aquí aparece la amperios, ¿no? 0.16. Y vimos, miren, mira, este es un cable. Yo lo pongo aquí, lo muerde. Me va a dar una lectura. No me da, miren, 0.04. Tiene que ser acá al medio. ¿Estamos? Ahora, yo tengo que medir cable por cable. Miren, 0.16. Ahora, si yo mido los dos cables, ¿cuánto me da? 0. Cero, profesor. Me va a dar 0, ¿no? Porque la corriente ingresa por un cable que es positivo y por el Y otro sale por el cable otro, profesor. sale negativo. No es como decir más 1 y menos 1. ¿Cuánto es? 0, ¿sí o no? Cero. Exacto, ¿no? Así es, muchachos. Otra preguntita más, ¿alguna preguntita? ¿Todo está claro? ¿No hay pregunta, muchachos? Creo que algunos ya se han puesto a cenar. No sé, no me dicen nada. Gracias, profesor, por No, de sacarme nada. la duda. Gracias por preguntar. Estamos para responder a las preguntas. Bien, entonces, ahora ponemos nuestra cámara aquí. ¿Se ve bien con la cámara, no, muchachos?
Sí, profesor. Gracias, Fran. Muy Sí, bien. profesor. Sí, adelante. ¿Alguna preguntita? De acuerdo a la clase, profesor, y bueno, lo que he escuchado, creo que lo que es más recomendable y lo que puede ir con nuestro uso es la pinza perimétrica, ¿verdad, profesor? Lo más recomendable para los electricistas. Claro, lo más recomendable. Lo más recomendable. ¿No? Yo le recomiendo una pinza. Profe, es lo más práctico y funcional, ¿no? Exacto, es lo más práctico y funcional. Ahora, si no tienen plata para una de marca como esta, para sus inicios, pueden tener una económica. Pucha, ¿dónde la puse? ¿No? Una económica, como la que le mostré en la clase de ayer. Ya la guardé, la pinza. No, una así, por ejemplo. Estas están entre 30 a 40 soles. Profe, buenas noches. Esta frase... Lo que es, Sí, Edgardo, buenas noches. que es la pinza, una pinza recomendable de marca. Bueno, ¿qué la marca Fluker. sería? La Fluker es La Fluker. buenaza, pero esa te cuesta pues más de $100. Y ahora así Wow. como está, pero esa Y lo que pinza, es económica, una Prased, por ejemplo. si lo podéis pasar en el WhatsApp para... Ya, mira, en la Prased hay varios modelos. En la Prased hay varios modelos. Ya, te puedo decir que en la Prased hay varios modelos. Y hay modelos que tienen para medir amperaje en corriente continua y corriente alterna, ¿no? Esta Prased, por ejemplo, que yo tengo, el 2019 la compré y me costó algo de 120 soles, ¿no? Pero hay otras Prased que son mucho mejor. Esta no tiene medición de amperímetro en continuo y no tiene para medir frecuencia. Pero hay una que medían frecuencia y amperímetro para corriente continua. Y esas estaban en ese tiempo algo de 200 soles. 200, 250. ¿Ya? Entonces, va a variar según el modelo. ¿Estamos, muchachos? Y regresando, voy a presentar mi pantalla. Vamos a tener la ficha de tarea, que solamente es responder a las preguntas. Acá hay algunas situaciones, ¿no? La pregunta A, B, C, son 3 preguntas y ustedes solamente van a responder si se está efectuando la medición correctamente, ¿no? Gracias, muchachos, por su presencia. Gracias a todos.